Bueno, los saludo y les doy la bienvenida de nuevo. Vamos a continuar con la clase del módulo 2 de Psicología Científica. Y bueno, para ello voy a compartir unas diapos. Bueno, hoy vamos, la clase pasada vimos el contexto de surgimiento de la psicología científica, vimos algunos antecedentes, y bueno, en esta clase nos vamos a plantear, bueno, lo que habíamos empezado a ver, la consideración de la psicología como ciencia, el auge de los laboratorios, y esto que se configura como psicología experimental. A partir bueno, de lo que hemos venido trabajando en la definición del método para la ciencia en general, pero específicamente para la psicología, que toma esta idea de metodología de las ciencias naturales, tiene que incorporar su propio método de estudio para definirse como ciencia y un objeto de estudio, ¿no? Acuérdense del contexto de surgimiento de todas las otras ciencias y los desarrollos, como hemos visto, ¿no? Las ciencias biológicas, por ejemplo. Así que bueno, la psicología se va a encontrar definiendo de lo que se va a ocupar en su estudio. Veníamos de una lógica, que bueno, en esta diapo pusimos lógica de la ciencia experimental en general, esto de, bueno, tener hipótesis, ¿no? La idea de, ¿se acuerdan de tener, tender hacia leyes generales, el tema del cálculo, ¿no? Todo esto, la medición, lo numérico, acuérdense de la modernidad, el énfasis en la matemática, y bueno, con el positivismo, ¿no? Con esta idea de justamente, ¿no? Tratar de definir cuáles son los objetos de estudio visibles, observables, medibles. Y ahí llegamos a un investigador, yo creo que se le podría decir así, William Wundt, que es un personaje como muy importante, digamos, un personaje, persona, muy importante para la psicología, ¿no? Es muy interesante su carrera científica, académica, y también cómo él va pensando un para entender lo que él después le va a llamar eventos psíquicos, por así decir, ¿no? O como un sistema, podríamos hoy pensarlo, ¿no? Como un sistema psicológico. William Wundt, alemán, ¿se acuerdan el auge en Alemania de todo lo que tuviera que ver en la ciencia con descripción, clasificación, ordenamiento, que venía justamente de la idea esta con el positivismo, ¿no? De orden y progreso. Y bueno, Wilhelm Wundt estudió medicina, se doctora en 1854, y gana un cargo de asistente en la cátedra de fisiología en la ciudad de Heidelberg, y trabaja con Helmholtz. ¿Se acuerdan que Helmholtz trabaja con el impulso nervioso? Y todos los antecedentes que vimos en cuanto a la fisiología, la psicofísica de Fechner, que toma los aportes de Weber, las leyes de Fechner y Weber. Wilhelm Wundt se forma en investigación de laboratorio, él se va de Heidelberg y va a Berlín, se forma en investigación de laboratorio, y miren qué interesante, él se va a Zúrich y entra en la cátedra de filosofía inductiva, se llamaba. Él después pide el traslado a Leipzig,
dentro de esta misma cátedra, y ahí comienza a dar cursos de psicología experimental. Entonces acá podemos ver la transición, una vez más, ¿no?, de este soporte biológico de la psicología, neurofisiológico, fisiológico, ¿no?, a empezar a pensar en términos psicológicos, ¿no? La idea de la psicología como ciencia estaba en la atmósfera, por así decir, científica o académica, y Gunn tiene como el gran aporte, ¿no?, de que dentro de esta, ¿se acuerdan que habíamos visto de los investigadores como asalariados? Entrar a la universidad y crear un laboratorio. Los laboratorios en psicología experimental ya estaban funcionando, mismo él también ya estaba escribiendo a partir de su doctorado. Se maneja otra fecha, por ejemplo, de 1875. Él ya venía como pensando en términos más psicológicos, por así decir. Ahora vamos a ver el laboratorio, que ahí tienen como una imagen de cómo era que trabajaban con las personas. Entonces, la fecha que todos más o menos conocemos y manejamos es 1879, que trasciende, se le llama primer laboratorio, pero como les decía, ya habían otros, y es el más reconocido hasta nuestros días, ¿no?, como fecha, que se ocupaba directamente del estudio de los fenómenos mentales. ¿Se acuerda que veníamos pensando en estos antecedentes de qué era la mente? Si veníamos desde la anatomía, ¿no?, pensando, bueno, cómo poder definir el área de la mente. Y más en este momento, ¿no? Estamos a fines de 1800. Entonces, él empieza a pensar en un sistema organizado de principios de los conocimientos existentes, los que ya había, ¿no? Y él hace un manual, lo que se considera como un primer manual de psicología. Él como académico, él tiene como este gran empuje, no solamente en la formación de futuros investigadores, sino en cuanto a la difusión del conocimiento. Por eso yo creo que es un científico y un académico como muy importante en la historia de la psicología, ¿no? Y él lo que va a tomar de la época es esta idea de la introspección como metodología científica, que también se le llama introspección experimental. No es la introspección filosófica de una autorreflexión solamente, sino que es una percepción interna, va a decir así, en condiciones experimentales. Y bueno, esta psicología que toma como antecedentes los estudios de fisiología, se le dice como, bueno, una psicología de corte fisiológico, individual, en el ámbito de la investigación. Bueno, nuevamente está referido acá al laboratorio de Leipzig, en 1879, y es bien interesante en la producción científica de él, el recorrido que lo haciendo. Este libro, que se llamó Fundamentos de Psicología Fisiológica, fíjense cómo la llama, de 1874, que es como la primera etapa de Gunn, que ahora vamos a ver en qué consiste. Y bueno, y esto que yo les comentaba, ¿no?, las reuniones con discípulos, la difusión académica, la formación en posgrados sobre esta psicología. Y en los últimos años, creo que son los últimos 20 años, aparece ya más una idea, y miren cómo se llama el libro, Elementos de Psicología Popular. Hay como un recorrido donde él empieza a pensar en aportes de la cultura, el lenguaje, el arte, que estamos ya en 1917. A mí me parece como muy interesante la historia
incluso de vida de Gunt. Entonces, en esta primera etapa, que es lo que conocemos más de Gunt, y es a los fines de presentarles el tema de la psicología científica, donde nosotros nos vamos a basar y enfatizar más, es este periodo donde postula la psicología como la ciencia de la experiencia inmediata, ¿no? La importancia que le da a los hechos, acontecimientos de la conciencia, sus relaciones, las combinaciones y las leyes que rigen esas combinaciones y relaciones. Entonces, ¿qué estudiaba él? Y se acuerdan que veníamos, bueno, de la corriente empírica, el estudio de las sensaciones. Bueno, él también estudiaba las sensaciones, la percepción y algunas funciones de la conciencia como atención, memoria, asociación de ideas. Entonces, por ejemplo, a él lo que le interesaba, tomando incluso los antecedentes de estudios que venían, la temperatura tal como la sentía la persona, el peso como lo soporta el sujeto en el momento, o el tiempo como lo percibían. Los estudios del tiempo también para Gunt eran como muy importantes. ¿Cómo lo hacía? Bueno, lo que ya habíamos nombrado, el método de estudio para acceder a ese objeto de estudio como de la conciencia era la introspección experimental. Entonces, se le llama así a la técnica de una percepción interna controlada de los contenidos de la conciencia realizada bajo condiciones experimentales. Se producían respuestas inmediatas a estímulos controlados. Los datos que se tomaban eran fiables si eran reproducidos varias veces. Acá viene el fenómeno de la repetición en la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se buscaba la exactitud y las relaciones constantes que existen entre las causas y los efectos. Así que acá tenemos como, bueno, los dos grandes aportes. Bueno, primero, digamos, psicología científica, cuyo objeto de estudio es la conciencia, y cuyo método de estudio es la introspección experimental. Gunt también distinguía entre las sensaciones y las concebía como réplicas cerebrales de los estímulos externos que estimulan el sistema nervioso, y los sentimientos que se podían describir en 3 dimensiones. Aparece la dualidad placer-displacer, tensión-relajación, excitación-depresión. Fíjense en los términos que usan, y que después estos términos y esta dualidad va a ser extendida incluso a otras corrientes psicológicas. Lo interesante es que él va pensando como en un sistema para comprender la actividad psicológica, donde él va a ir como incorporando ese sistema a otros elementos, como por ejemplo la voluntad. La voluntad para él organiza estos contenidos mentales en estructuras de nivel superior, ¿no? Como si dijéramos, bueno, hay una procesos básicos, ¿no? Simples, que se pueden ir complejizando y que la voluntad los organiza, y de forma que las imágenes de la percepción se reorganizan en procesos superiores, ¿no? Él va a decir procesos inferiores y procesos superiores. A continuación hay un esquema, que bueno, es una foto, que está tomada de un manual de historia, un libro de historia de la psicología de Tortosa y Civera, y vieron ahí que parecía como gráficamente, ¿no? Aparece el evento psíquico, ¿no? Que puede ser externo e interno, los procesos neurológicos que de alguna manera están en la base de todo esto, y la voluntad como organizadora, ¿no? Lo que conocemos más de Gunt es, bueno, esta experiencia consciente
¿no? Las sensaciones, las percepciones, las imágenes, y los procesos internos que tienen que ver con lo que él no desarrolló mucho, este lado, se le llama que podría haber sido, o que es la apercepción, los procesos superiores como el pensamiento, el lenguaje, la volición, ¿no? Que no es lo más conocido y a los efectos de este curso no desarrollamos tanto, sino que nos interesa más esta idea de transmitir ahora es esta experiencia inmediata, ¿no? Consciente de sensaciones y percepción. Entonces, decimos que la psicología experimental tiene como objetivo analizar la experiencia consciente en sus elementos más básicos. Acá ven el reduccionismo, las unidades más simples, descubrir la organización de esos elementos y establecer las leyes que gobiernan esos procesos organizados. Entonces, acá también podemos ir identificando el recorrido de antecedentes que hemos hecho en la clase anterior. Acá también lo que podríamos pensar, y como la investigación de base, ¿se acuerda que habíamos visto la investigación básica en el artículo de Arana del módulo 1? Garantiza esta investigación la posibilidad de aplicar a los fenómenos subjetivos los modelos de inteligibilidad de las ciencias naturales. Fíjense que Jung tenía que demostrarle al resto de las disciplinas que la psicología se podía configurar como ciencia. Por lo tanto, tenía que validar su método, ¿no? Para decir, bueno, mediante este método yo puedo abordar determinada estudio objetivo que sería la conciencia. Entonces realmente fue como, uno se imagina, un gran esfuerzo académico, y bueno, y uno hasta podría identificar elementos de su personalidad también, como para hacer este empuje de la psicología. Entonces, acá también él utilizó, como ya se venía en los laboratorios trabajando, ¿no? Instrumentos de medición. Uno, por ejemplo, era el taquistoscopio, que permitía controlar con exactitud la duración de la presentación de estímulos visuales, el cronoscopio de Heath, que permite la lectura del tiempo en ambos cuadrantes, disminuyendo los errores que se obtenían en estas mediciones. Posibilitaba la conexión en serie de instrumentos que presentan diferentes estímulos visuales, auditivos, táctiles, a los cuales se debe reaccionar en un tiempo mínimo. Puede ser conectado a llaves de reacción de voz o manuales. Fíjense en todo el equipamiento también, ¿no? Que entra para el área de la psicología, que después también lo vamos a ver en otras corrientes de psicología que fueron también muy importantes. Lo interesante también en esta figura de Wundt, bueno, es cómo él armó esta escuela, ¿no? Una escuela de formación en psicología experimental, cómo los discípulos de Wundt se iban y volvían a sus respectivas universidades y desarrollaban todo, lo que tenía que ver con el laboratorio, pero también empezaban a aparecer aportes de sus propios discípulos, y surgían, ya tenían como nombre importante los discípulos, pero también hubieron muchos que siguieron desarrollando, digamos, otros caminos en psicología y que incidieron tanto en el desarrollo de nuestra disciplina. Entonces, siguiendo esta clase va a seguir un poco el recorrido de los capítulos que ustedes tienen designados para estudiar en la historia de la psicología de Santa María, ¿no? Y bueno, ahí se nombra a Ebbinghaus, que fue un discípulo también alemán, que extendió la psicología experimental al estudio de los procesos superiores como la memoria, a los procesos de aprendizaje y el olvido mediante la repetición de sílabas sin sentido.
Esas eran las pruebas que les hacía. Entonces, registraba cuántas veces tenía que tener exposición a alguna sílaba sin sentido y el grado de olvido de esta luego de cierto tiempo. No se buscaba una teoría, ¿no?, de por qué sucedían estas cosas, y por ejemplo, postulaba la primera y la última sílaba de una lista se recuerdan mejor que las intermedias. Aparece ya algo, como por así decir, con un intervalo de tiempo, ¿no? Ya no era tan inmediata la experiencia consciente. También aparece la escuela de Würzburgo, en Alemania, con otro discípulo Kulpe, que acá también pasa a mediatizar un poco la información obtenida. Entonces utilizaba los informes de los sujetos sobre el curso de sus pensamientos. Se le llamó a este método la introspección experimental sistemática. Se trabajaba sobre el pensamiento, considerado como un proceso superior, y a diferencia de Wundt, se consideraba que el pensamiento puede reproducirse sin la experiencia sensorial, que como vimos para Wundt era muy importante. Entonces, estábamos viendo estos científicos en Alemania, pero la psicología experimental alemana se difunde en el mundo a través de sus discípulos. Fíjense que Wundt dirigió 186 tesis doctorales y que iban a su laboratorio, volvían, ¿no? Y había, bueno, de muchos países de Europa, y también esta psicología de Wundt, decimos, bueno, emigró a Estados Unidos. A partir de esa emigración, de estas ideas experimentales, bueno, se formaron dos escuelas, estructuralismo, con una figura como Titchener, y el funcionalismo como William James. Nosotros lo queríamos nombrar en esta clase, ustedes van a tener unas diapos junto con esta, una de estructuralismo y de funcionalismo, que las vamos a trabajar en clase plenaria, para no extendernos tanto en esta parte ahora. Los cuestionamientos que se le hacen a la psicología experimental, bueno, vuelvo al anterior porque el estructuralismo sí va a tomar ideas de Wundt, de los estudios de la conciencia, de la introspección, y el funcionalismo, se va a ocupar no tanto de qué contiene la mente o qué contiene la conciencia, sino para qué sirve la mente. Hay una idea como, bueno, lo que después desarrolla James del pragmatismo, por ejemplo, ¿no? La utilidad y la función de la mente. Entonces, los cuestionamientos que se le hacen a la psicología experimental es concebir una idea de que el sujeto es pasivo, ¿no? Y que reacciona simplemente a estímulos. No hay una historicidad, ¿no? No hay un contexto que se tenga en cuenta del sujeto en el momento de estudiar el objeto de estudio, valga la redundancia, ¿no? Entonces podríamos decir, se pierde como la reflexión sobre lo que es el sujeto. Por supuesto que no aparece la idea de la subjetividad, ¿se acuerdan que justamente la meta es ser objetivo? Se busca la neutralidad en psicología, entre comillas, ¿no? Como esta distancia con lo que se está estudiando y el investigador, descomponiendo los fenómenos complejos en elementos simples. Acá vemos el reduccionismo. Se busca, bueno, de alguna manera, identificar claramente lo que está interviniendo en esa reacción de un sujeto, de una persona. Y bueno, decimos de alguna manera la escisión mente-cuerpo, que la trabajamos en la clase pasada, queda definitivamente legalizada. Acá se jerarquizan los órganos sensoriales, la percepción, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las reacciones inmediatas a estímulos sensoriales también.
Ahora, también siguiendo esta ruta de Santa María tiene un capítulo que se llama La medida de las capacidades humanas. Estamos en fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, y donde, bueno, ubicamos este capítulo no tanto en una psicología experimental básica, sino que vamos yendo hacia una investigación aplicada, recordando un poco a Arana. Arana decía, bueno, la psicología aplicada no puede desconocer la psicología básica, se debe ¿no? fundamentar en la psicología, primero estudiar la psicología básica para después aplicarla en el campo, en los problemas que demanda la sociedad. Entonces, acá hay un referente, acá ya nos estamos corriendo de la psicología experimental, del laboratorio, sí estas ideas de la medición quedan instaladas, ¿no? Entonces, vemos en Galton, por ejemplo, en Inglaterra, que impulsa, si bien ya venían algunos científicos trabajando con la investigación correlacional, él se lo identifica a Galton como el impulsor de la psicometría, con esta idea que nos queda de este impulso de la psicología en cuanto a la medición. Entonces él lo que trató es descubrir las diferencias entre las personas, ¿no? Apuntando como a una psicología individual. Él, por ejemplo, que lo usó, Santa María dice, Scotland Yard descubrió el patrón de las huellas digitales, y otras postuló, bueno, el oído humano pierde con la edad la percepción de las ondas de alta frecuencia, y él se ocupó de ver qué correlación había entre dos variables, ¿no? Por ejemplo, si una variable sube, si la otra sube, si baja, en cuanto a la medición, ¿no? Y estudió algo que él llamó la tasa de eminencia, que son las capacidades psicológicas generales, con la idea de que, bueno, había en la población algo que se podría pensar como capacidades mentales heredadas, ¿no? En esa tasa de eminencia, y para descubrirlas, él hacía encuestas, estudio, por ejemplo, de gemelos, y en esto, además de la medición que venía de esa lógica experimental, él introduce, y acá empiezan a aparecer de nuevo como ideas innatistas, ¿no? Ya no colocadas tanto en el papel de lo sensorial y la percepción, sino de lo innato. Él estaba interesado en construir un modelo de intervención social, como por ejemplo planificación de matrimonios, ¿no? Como para conservar esa tasa de eminencia. Y tenía, bueno, postulados polémicos, como consideraba a las mujeres intelectualmente inferiores que los hombres. Estamos acá en 1900, comienzos del 1900. Y vinculado a Galton, porque Galton, que fue discípulo de Wundt, o sea que, ¿no? que recordemos esta lógica experimental, va a Inglaterra, conoce los aportes de Galton y vuelve a Estados Unidos. Y ahí también él realiza una investigación sobre las capacidades humanas físicas y mentales mediante el método de la introspección, y por ejemplo medía la presión que se llama dinamométrica. La persona aprieta con la mano un dinamómetro, un instrumento, ¿no? Medía el tiempo de reacción al sonido, la presión que se necesitaba para provocar un dolor, el tiempo que la persona se requería para nombrar ciertos colores ante el estímulo, y que estas medidas que él hacía, otra vez lo de la medición, reflejaban las capacidades psicológicas generales. Otra vez, como Galton, él viene con esa idea de tratar de descubrir la tasa de eminencia en una población.
Siguiendo con la idea de esta medición, pero ven que ya nos habíamos alejado en este capítulo que propone Santa María de la lógica de laboratorio. Sí nos interesaba transmitirles, bueno, con esta idea de la medición y con estos autores, por ejemplo, que aparecen mediciones en cuanto a la inteligencia. Vuelvo a repetir, ya con ideas más de innatismo incluso, ¿no? Entonces, en Francia, en los casi años parecidos a Cattell, aparece Alfred Binet en Francia, que evaluó los efectos de la escolarización obligatoria. Vieron que acá aparece la idea de investigación aplicada. Investigó las diferencias individuales, también desarrolla una psicología individual, con los estudios para generar test de inteligencias, y fue el que conceptualizó la edad mental y la idea de la inteligencia como la capacidad para la adaptación de las personas al medio. Publicó una escala métrica de inteligencia, Binet y Simon, que es otro autor, que trabajó con él. También un poquito posterior, incluso Terman en Estados Unidos acuñó el término de coeficiente intelectual, donde también se expresa el nivel de inteligencia con un número, resultado de dividir la edad mental por la edad cronológica y multiplicar el resultado por 100. Por ejemplo, la media de un niño de 10 años será de 110. Adaptó el test de Binet a la población de estudiantes americanos. Entonces, esta última parte de estas diapos tienen que ver con la medición, con digamos, unas propuestas diferentes a la psicología experimental, pero que nos parecía importante transmitirles, bueno, cómo siguen, o cómo se continúa en esa atmósfera científica las mediciones en psicología, y en este caso con los test de inteligencia, que hasta hoy, ¿no?, junto con otros test, ¿no?, todavía no, son una herramienta muy importante para los psicodiagnósticos que hacemos en la profesión. Así que nos parecía importante presentar este capítulo. Y bueno, cerramos este módulo por acá. Vamos a trabajar, seguimos trabajando en los plenarios con esta clase, y les vuelvo a repetir, con unas diapos de estructuralismo y funcionalismo, que es cuando se dice la psicología experimental cruza el océano, se instala en Estados Unidos, y los desarrollos particulares que ahí hubieron, y que también inciden en nuestros desarrollos acá en Latinoamérica y en Uruguay específicamente. Así que bueno, nos vemos en los plenarios, y bueno, seguimos trabajando y después con los otros módulos.